Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en la Universidad Libre del Ambiente con otra propuesta de la Cátedra Libre de Socioecología Urbana, este espacio que hemos conformado ya hace un tiempo con la finalidad de que podamos dialogar sobre aspectos que hacen a la construcción de nuestra realidad social con una perspectiva ambiental en el marco de lo que es nuestra ciudad. En esta oportunidad pusimos como nombre a la temática que vamos a abordar acceso a la información en tiempos de pandemia. Creemos que hay una situación que ha modificado de alguna manera la lógica con la cual nos movíamos en estos temas, en algunos aspectos para profundizarse y en otros para modificarse. A simple vista lo que podemos identificar es que, por un lado, la virtualidad, las redes sociales, Internet y los medios de comunicación han tomado una expansión en cuanto a la construcción de mensajes que repercuten también en la realidad. En eso, paralelamente con las medidas que implicó la pandemia del distanciamiento social o el aislamiento en los primeros meses del año pasado, también construye una dinámica social en la ciudad y en los ámbitos urbanos que hacen que las redes sociales y la mediación que tienen los medios de comunicación y los medios de información sean determinantes en cuanto a las relaciones sociales, a las relaciones políticas, económicas, culturales y en la construcción social que es nuestra realidad en la que todos y todas tenemos parte y somos determinantes en algún punto en esa dinámica. Bueno, hoy también contamos con medios de comunicación como estos, que nos hacen productores de contenidos, y se ha dado una paradoja, una concentración muy fuerte de medios de comunicación hegemónicos, los clásicos, de radios, televisión y algunos periódicos, que hegemonizan un discurso, pero a la vez proliferaron y se multiplicaron medios alternativos que traen otra mirada a la realidad, otro acceso a información, y en los cuales nosotros tenemos que ser partes constructores de apoyar esos medios o no, y también de cuestionar aquello hegemonismo de la comunicación que ejercen algunos medios tradicionales tal vez. Para eso, para poder hablar con alguien que sepa, yo estoy hablando desde un punto de vista sociológico tal vez, de un lugar que, como un simple espectador y ciudadano que mira esa realidad, pero hemos invitado a un amigo, a un especialista en esto, a Daniel Díaz Romero, especialista en temáticas ambientales y editor de Sala de Prensa Ambiental, un portal de noticias que invitamos a todos y todas a consultar y a seguir. Bueno, ya Daniel nos va a contar mucho más sobre eso. Buen día, Dani. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Darío? Un placer, agradecido a vos, a la querida Unidad Libre del Ambiente, esa institución tan importante que tiene la ciudad, que tiene que ver no solamente como institución edilicia, sino con la gente que siempre ha trabajado allí y que le ha dado el perfil que tiene. Así que, bueno, gracias. Un placer compartir la mañana con ustedes. Bueno, buenísimo. Gracias por acceder, porque sé que, bueno, tenés mucho trabajo. Además de editar la Sala de Prensa Ambiental, participás en programas de Radio Universidad, en el programa de todas las tardes con... Bueno, contalo vos, me parece mejor, y así también la gente que quiera seguir tu trabajo puede hacerlo en los diferentes medios por donde lo estás haciendo. Bien, bueno, como vos muy bien explicabas, soy el editor de Sala de Prensa Ambiental, un portal web, diría el primero de Córdoba, específico sobre cuestiones ambientales. Y bueno, también sí tenemos por ahí participaciones en diferentes radios, porque a veces nos consultan,
por determinados temas y una participación habitual en el programa de Pablo Ramos, sus versiones radiofónicas en la 102.3 de los SRT. ¿Eso es los días viernes? Los días lunes. Lunes. Los días lunes, sí. Los días Ayer lunes. tuvimos uno. Okay. Sí. Perfecto. Así que, bueno, en eso estamos, ya desde hace unos cuantos años, tratando de aportarle una mirada diferente a las cuestiones socioambientales. Tiene mucho que ver con las personas que colaboran con nosotros. Nosotros los consideramos a Sala de Prensa Ambiental como un espacio de concentración de mucha gente, desde ONGs, desde especialistas, científicos, técnicos, que muchas veces participan de diferentes formas. Entre ellas, por ejemplo, la permanente consulta que le hacemos a especialistas en determinados temas según las notas que querramos abordar, ¿no? Claro. Dentro del periodismo, esta especialización en cuestiones ambientales tiene que ver con tratar de darle una vuelta de rosca a los temas y más allá de proponer un título atractivo en una nota para el lector, lo que buscamos es profundidad en los temas. Claro. ¿Sí? Sí, eso es una particularidad que nosotros vemos y por eso nos gustó la idea de invitarte, porque, y esto te lo tiro como para que justamente lo dialoguemos, parte de lo que yo hacía como introducción es algo que se puede tal vez visualizar en estos tiempos, que muchas veces se denominan periodistas a muchas personas que en realidad están en un panel de opinión, digamos, en medios de comunicación, y que en realidad brindan poca información y se centran mucho más en la construcción de opiniones. Y en el caso de tu trabajo, lo que se puede ver a simple vista es que hay un trabajo de investigación, digamos, que la construcción de tu producto, digamos, tus noticias, tus editoriales, tienen un trabajo previo de profundización, de construcción, de búsqueda de información, que permite, bueno, sí, fundar una opinión en todo caso, pero que no es lo que se está viendo habitualmente. ¿Qué opinas respecto a eso y a esta realidad del acceso a la información en tiempos de pandemia a través de los medios de comunicación? Sí, bueno, no me debas pelear con colegas, Darío. Pero No, sí. Sí, los medios de comunicación tradicionales. Sí. Yo creo que están atravesando una crisis muy profunda. Se están teniendo que reacomodar a los nuevos tiempos. Cuando hablo de medios tradicionales, hablo de diarios, canales de televisión, emisoras de radio. Está en una crisis el periodismo, la está atravesando desde hace muchos años. Las redes sociales han venido a traer una posición, en algunos casos, bastante incómoda para el periodismo, claro, porque nosotros recordamos que en nuestra adolescencia, por ejemplo, nos reuníamos a ver el noticiero con nuestras familias, y lo que decía el presentador del noticiero era la verdad. Porque no había diálogo entre la audiencia y el periodista. Social, el periodista está expuesto a que el lector le retruque en cuestión de segundos una información. Entonces, ese ida y vuelta ha sacudido al periodismo, dejó de ser esa institución sacrosanta, cuestionable, lo que decía el noticiero era la verdad. Bueno, hoy eso ha cambiado mucho y, bueno, en vías de eso, creo que va el periodismo de hoy
cruzando esta tormenta, ¿no? Que tiene que ver con la profesión. Sumado a que la ciudadanía, el ciudadano común, hoy se puede transformar en cronista Claro. en la calle con un celular. ¿Sí? No hace falta más que eso. Entonces, bueno, ni hablar en los tiempos, como vos lo sugerías recién, en este periodo de pandemia, fundamentalmente el año pasado, quedó transparentada la mala praxis de gran sector del periodismo, con informaciones que se iban dando, que no estaban ni siquiera chequeadas. Bueno, por ejemplo, algo que nos atañe, el tema del regreso de la fauna a las ciudades. Yo no sé si te acordás de eso, donde se mostraban imágenes de animales silvestres atravesando avenidas y mostrándolo como si fuera algo mágico. Después de una semana la fauna volvía a las ciudades, ¿no? Bueno, todo con mucha liviandad. Podemos recordar también los delfines en el canal de Venecia, ¿no? Otra información que se dio. Sumada a, digo, estas son anecdóticas, pero hubo un cruce de informaciones que realmente afectaban la vida de las personas. O sea, grave, muy grave. Y este exceso de información a la que también nos somete la web y a lo que el periodismo intenta reacomodarse en esto que te decía, tal es así que el término infodemia, que se acuñó el año pasado justamente, nada menos que a través de la Organización de las Naciones Unidas, la infodemia, el exceso de información, que muchas veces nos agobió realmente. Sí, sin duda. Sin duda. Incluso información necesarias, muchas veces direccionadas, el tema de las vacunas, ¿sí? La vacuna rusa, por ejemplo. Sí, claro. Cuestionamientos sin mucho fundamento, ¿no? En esta cuestión donde hace falta, claro que sí, un periodismo especializado. Muy claramente, la poca que había dentro de las empresas periodísticas tradicionales de periodistas en el área del periodismo científico, ¿no? Que hubiese sido tan necesario tener periodistas preparados para informar en esta cuestión, ¿no? Rescatamos, por supuesto, periodísticas, rescatamos la labor de periodistas como Nora Bar, del diario La Nación, Lucas Viano, en La Voz del Interior, estas excepciones, ¿no?, a la regla, pero pues el resto, realmente un contexto de un periodismo muy liviano, que no llegó a tomar conciencia de la seriedad que tenía cada una de las informaciones que se iban dando, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, sí. Perdón. Sí. Termina, te interrumpí. No, digo, en este contexto de pandemia, eso, cómo quedó transparentado la mala praxis de gran parte del periodismo, fundamentalmente periodísticas, ¿no? Y por otro lado, cómo se dificultó el acceso a la información pública desde los sectores gubernamentales, ¿no? Ha habido una especie de aprovechamiento, por decir de alguna manera, de esta situación, y realmente el acceso a la información que está relacionado con políticas públicas
se ha endurecido, ¿sí? Cada vez es más difícil acceder a esto. Sí, en ese sentido, justamente, y me anticipaba en mi interrupción, era porque también para el ejercicio de la ciudadanía, digamos, claramente un insumo básico es la información, digamos. Poder acceder a información para poder ejercer nuestros derechos se basan en ese principio. ¿Cómo ves vos, y tal vez por tu experiencia en tu trabajo, cómo se da esta cuestión de poder acceder a información? Ya que muchas veces ahora la mediación que se establece a través de aplicaciones, de este ejercicio de ciudadanía digital, ¿cómo se da en el caso de un periodista, digamos, porque para los ciudadanos ya es bastante complicado? Digo, a simple vista podemos identificar que hay quienes pueden acceder porque tienen ciertas prácticas, ciertos ejercicios de ciudadanía digital, pero hay un gran sector de la población que ni siquiera tiene los accesos tecnológicos para poder ejercer esa ciudadanía. Bueno, más allá de eso se llevaría para otra discusión, después ver si es viable y es justo poder clasificar a los ciudadanos por niveles, ¿no? Hay nivel 1, nivel 2 de ciudadanos, eso dentro de una lógica que responde más al diseño de las herramientas digitales que a la concepción política de la ciudadanía. Pero bueno, es para otra discusión tal vez, o no sé. Lo que sí me parece que estaría bueno plantear, que vos puedas contar cómo es tu experiencia para acceder a información, para la construcción de Mira, Darío, trabajo. sí, nos resulta tan difícil como a cualquier ciudadano, ¿no? Hay una idiosincrasia, podríamos decir, en la provincia, en los funcionarios provinciales, que tiene que ver con la molestia enorme que le causa tener que dar explicaciones acerca de sus actos de gobierno. Esta mala costumbre, que es necesaria, muy necesario desterrar, el hecho de que un funcionario público sepa que está obligado a dar explicaciones acerca de las funciones que cumple. Nosotros hemos tenido muchos casos con nosotros a partir de notas que hemos hecho, donde nombramos funcionarios públicos. Y nosotros decimos, somos mensajeros, no maten al mensajero. Acá hay una cuestión de transparentar la función pública. A ningún funcionario de la provincia de Córdoba, de cualquier color político, no le tiene que molestar tener que dar explicaciones. Es más, lo tendría que tomar como parte de su trabajo, ¿no? Porque es la ciudadanía que está preguntando qué están haciendo, qué pasó, qué van a hacer, ¿sí? Lo estamos viendo en muchos aspectos de la vida ciudadana cordobesa, entre ellos uno de mucha actualidad, que es la audiencia pública que se está llevando adelante por la autovía de Punilla, ¿no? Digo, hay cuestiones que son políticas, las cuestiones ambientales tienen una raíz política y tienen una raíz económica. Los problemas ambientales son económicos y políticos. Claro. Entonces merecen un debate y merecen ser escuchadas todas las voces. Digo, para un ejercicio democrático profundo, ¿no? Claro, me parece que básicamente en ese sentido, ¿no? Porque por ahí cuando se hacen este tipo de apreciaciones que estamos haciendo nosotros en esta conversación, a veces, bueno, uno
o se piensa simplemente de una forma muy liviana que uno está cuestionando ciertamente la función del funcionario. Pero en realidad yo creo que hay un cuestionamiento mucho más fuerte a la forma de cómo ejercemos los ciudadanos nuestro derecho a acceder a la información. ¿No? Porque hay como una cierta naturalización de que las cosas son de esa manera, de que los ciudadanos bueno, como hay tantos obstáculos para acceder a la información, entonces no podemos, la gente se resigna a esa realidad, o nos resignamos como ciudadanos porque es imposible, difícil, muy dificultoso. Y en realidad me parece que está bueno, por ahí, por eso te preguntaba cómo era tu realidad, tu experiencia, porque nos permitiría ver eso como ciudadanos, esa obligación que también tiene, ¿no?, el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Está basada en esa doble, en contar con derechos y también cuenta de obligaciones. Y la obligación de poder controlar, de poder hacer un seguimiento de lo que hacen nuestros representantes que fueron elegidos democráticamente. Y el ejercicio de la democracia no se limita solamente en el acto eleccionario, sino que también en la toma de decisiones que, como decías vos, y en lo ambiental, tienen un gran impacto económico y que es necesario, por lo tanto, poder cuestionar, poder acceder a información, poder discutir y poder construir colectivamente esa realidad. Respecto a esos temas, vos mencionaste el caso de la autovía de Punilla, dijiste. ¿Cuáles son los temas más que estás siguiendo, que estás trabajando en estos últimos días, más importante en la provincia? Yo en la sala de prensa ya he visto algo. Yo entré a sala de prensa ambiental y vi algo, pero bueno, contanos vos. Bueno, algunas te voy a contar y otras no. Bien, bueno, bárbaro. Porque, no. Que sean primicia para el portal. No. Es por una cuestión de lo que hablamos recién. En esto de el ejercicio de un periodismo responsable, hay informaciones que estamos siguiendo, pero rechequeando y recontrachequeando, y ahí vemos si se publican o no. Ayer, hablando de esto de la falta de información, de acceso a la información que existe. Justamente ayer estábamos cubriendo con vecinos de Villa Cura Brochero un conflicto que se ha desatado en la localidad por la instalación de un parque fotovoltaico, que decíamos ayer en la radio, lo que hubiese sido una buena noticia terminó transformándose en una mala noticia porque se produjo un desmonte para instalar estos paneles, ¿no? Y lo abordamos al tema por el pedido de los propios vecinos de Villa Cura Brochero, porque no reciben respuestas de parte de los funcionarios. Están pidiendo información acerca del proyecto y no le dan respuestas. Se pierden expedientes, según el testimonio de los vecinos, se pierden expedientes, no se responden los pedidos de información. Y digo, ante eso, el ciudadano, no, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que ser muy conscientes del lugar que tenemos que ocupar dentro de nuestro rol de periodistas, en el sentido que nosotros no somos jueces ni fiscales, simplemente lo que tenemos que hacer es ser, de alguna manera, solidarios con aquel ciudadano que siente que no tiene voz, de que no se lo escucha un canal de comunicación, ¿no? Y en este sentido, o el ciudadano recóndito lugar de la provincia acude al periodista es porque se siente absolutamente desamparado. Claro, no puede acceder de otra manera, digamos. Exacto. Creo que es un recurso último
y que no debería ser así. Supongo, lo que siempre decimos, un funcionario público puede estar 4, 8 años, 12 años, hay casos excepcionales donde están toda la vida, pero digo, un funcionario público puede estar 4, 8 años en una función pública, ¿no? Y cuando está en la función pública, está decidiendo sobre la vida de las personas en un lugar, ¿sí? El funcionario va a cumplir su mandato y se va a ir, pero el habitante va a seguir estando allí, conviviendo con las decisiones como otra persona. Entonces, es muy, y exige mucha responsabilidad y mucha conciencia de esto por parte de los funcionarios, ¿no? Están decidiendo sobre las vidas de las personas, nada más y nada menos. Así que, sí, bueno. Por eso, por ahí, bueno, el acceso al el tratamiento de la información y la elección de la información también que uno consume, digo, porque por ahí estamos hablando de la información en términos muy generales, como diríamos por alguna parte por el lado del acceso a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y de Internet. Y por otro lado está el acceso a la información pública que se debe brindar desde el Estado a los ciudadanos y ciudadanas como parte de un derecho de ese ejercicio de ciudadano. Por ahí lo hablamos en términos muy generales. Sin embargo, lo que quería por ahí me surge de lo que estás diciendo vos, es que hay como una tendencia, ¿no? Porque la construcción, digamos, también de esa dinámica de relaciones entre el Estado, el gobierno, los ciudadanos, ciudadanas, los medios de prensa, hay toda una cuestión cultural en relación en torno a esa forma de relacionarse, y hay como una tendencia a la privatización, ¿no? De las cosas, ¿no? Como que, bueno, cuando al que le toca mandar, es como que se pone en dueño de ciertas cuestiones, y eso imposibilita que los ciudadanos puedan opinar, puedan formar parte, como corresponde, sin desconocer que quien tiene la responsabilidad, la importantísima responsabilidad de dirigir los destinos de ciertas instituciones por 4 años, por un tiempo determinado, es eso, es una responsabilidad por un tiempo determinado, pero que nunca deja de estar en su rol de ciudadano. Por lo tanto, las limitaciones que un funcionario puede ejercer para el resto de ciudadanos, de alguna manera, es un precedente que se ejerce hacia sí mismo en el futuro cuando deje de serlo. Hay toda una cuestión política en torno a eso. Y ahí es donde te quería llevar. ¿Cómo vinculás, porque tu trabajo periodístico se puede ver claramente, esta relación, ¿no? Política, intereses, porque también la información, como decía vos, la información que se puede, que vos chequeás para poder publicar, se basa en algún interés que se representa en la toma de decisiones y que por supuesto también vos como ciudadano, como periodista, que desde tu profesión también ejerces un interés. ¿Cómo relacionas esas cuestiones, ¿no? De los intereses, el acceso a la información y lo ambiental y lo económico, digamos, que se marca en una relación cultural que tenemos en Córdoba? ¿Cómo, por ahí te dice muchos puntitos, No. El eje está en esto de los intereses, cómo se vinculan en el acceso a la información con intereses? El tema es una excelente pregunta. El tema de cómo se vinculan los intereses tiene que ver con algo tan simple como uno sabe que cuando va a publicar una información en cuestiones ambientales, ¿no? Y esa publicación va a ser profunda, no va a ser un titular y nada más, sabe que va a molestar. Claro. Y bueno, nos atenemos a eso, a que nos va a molestar. A nosotros no digo, va a molestar a estos intereses. La cuestión
en el país, diría en el mundo, tiene un eje central de conflicto que parece que lo ecológico no se puede reconciliar con lo económico, o lo económico no puede conciliar con lo ecológico. Se van a enfrentar siempre. Tal vez sería una discusión muy profunda relacionada, pero más allá de eso, digo, mientras tanto, ¿qué hacemos, no? Al principio de la pandemia estaban estas consignas de que íbamos a salir mejor de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Bueno, se ve que no fue tan así. Sí, al menos al principio de la pandemia parecía que, bueno, primaba el interés público de cuidar la salud y como que la mercantilización de todo se había reducido. Me parece que por ahí era el objetivo de salir mejores. Pero como que hubo tiempo Sí, como para que se reposicionaran algunos actores en defender sus intereses, hablando en esos términos. eh, la gente cantando en los balcones, por ejemplo, ¿no? O aplaudiendo a los médicos. Así es. Las dos primeras semanas. Sí, así Después fue. volvimos. Pero digo, te diría que se profundizó aún más la crisis. Sí, sí, sí. Una cuestión muy simple. El inicio de la pandemia. La pandemia del COVID no es un problema sanitario, no es un problema de vacunas. El origen de la pandemia fue el avance del ser humano sobre los ecosistemas, ¿sí? En China, el consumo de fauna silvestre, ahí arrancó. Y no se le presta atención a eso. Y es muy grave porque seguramente va a volver a suceder. Va a volver la pandemia en forma de otro virus, digo yo, aventurándome a predecir el futuro. Pero a lo que voy, esto, el COVID, el coronavirus, no es un problema sanitario, es un problema ecológico. Surgió de ahí, decía un gran comunicador científico que hemos entrevistado en Sala de Prensa Ambiental, un español que se llama Fernando Valladares. Teníamos la vacuna contra el coronavirus y nos la cargamos. ¿Cuál era la vacuna? Los ecosistemas sanos, esa barrera natural que impide que los virus salten de ejemplares de fauna silvestre al ser humano. Bueno, eso estaba, pero nos encargamos de derribar esas barreras a través del avance, podemos decir, avance inmobiliario, extractivismo, ambición desmedida, a partir de la extensión de fronteras agropecuarias. Digo, ¿íbamos a salir mejores? Me parece que no. Hoy la cuestión de la pandemia está centrada porque los medios tradicionales de comunicación se encargan de hacerlo. El eje de la pandemia está centrado en las vacunas. Si llegan 500.000 vacunas de Rusia, 50.000 de AstraZeneca y demás. El eje del problema no es ese, ¿sí? Nosotros no tendríamos que estar vacunándonos. Tendríamos que estar asegurándonos que las barreras naturales, que son los ecosistemas sanos, sigan en buen estado, ¿no? A eso no se le está prestando atención. Ocurre en Córdoba, ocurre en Argentina, ocurre en Latinoamérica y ocurre en el mundo, o en gran parte del mundo. Pero también esto, porque generalmente la cuestión ambiental a nosotros desde el periodismo nos lleva siempre a, aunque no querramos,
te aseguro que no queremos. Nos lleva siempre a una visión negativa, oscura, malas noticias. Te aseguro que no queremos que sea así. Pero bueno, la realidad nos lleva a eso. A pesar de eso, hay muchas personas que están haciendo muchas cosas para revertir esta situación. Lo vemos en Córdoba, a partir de acciones de reforestación, por ejemplo, personas que conocemos relacionadas con las huertas domiciliarias, la agroecología, de a poquito todo eso, ¿no? Entonces, digo, para ver también el lleno. Y una cuestión muy particular, porque nosotros somos muy críticos de las políticas ambientales de la provincia. Somos muy críticos. Pero conocemos perfectamente muchísimo personal de las áreas de la provincia que desarrollan un trabajo excelente, denodado, luchando contra la burocracia estatal y que realmente hay mucha gente dentro de los ámbitos de las áreas ambientales. No me estoy refiriendo a funcionarios, me estoy refiriendo a los empleados, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahí hay gente muy valiosa, muy valiosa. Dani, por ahí, sí, por ahí creo que a veces, naturalmente, por lo que estás comentando, y me atrevo a tirar mi opinión, digamos, sí, las noticias, si uno hace como, sé que haces tu trabajo, ¿no? De investigar, de buscar información y cruzar datos y chequearlos, estimo que sí, porque describir la realidad termina siendo que te lleva a lugares donde en la lógica de preservar el ambiente, estamos siempre en pérdida de esa preservación, digamos, ¿no? El daño que se ha hecho en los últimos años evidencia, ¿no? Y la pandemia es una consecuencia de eso, que hemos destruido mucho más de lo que hemos podido cuidar. Por eso, por ahí yo vinculaba con esta relación que tiene que ver con lo sociológico y lo político, digamos, lo de la cátedra también, por eso este marco para poder dialogarlo. El trabajo periodístico de alguna forma solamente es describir las consecuencias de nuestro accionar como sociedad. Por eso me gustaba esta idea de poder equilibrar las relaciones, asumiendo también asumiendo lo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que cumplir como obligación y como derecho, ¿no? Esto de ser parte de los demandantes de información y acceder, generar esa información, construir información a través de las relaciones que los medios hoy nos brindan y los que ya existían, digamos. Aprovecho esta oportunidad, porque digo, podemos seguir charlando en un rato largo, para pedirles a quienes están participando de esta conversación que hagan preguntas, que den sus opiniones, para que se las transmitamos a Daniel en los próximos minutos. Quería hacer una última relación, digamos, para entrar en esa parte que comentabas de las organizaciones sociales. ¿Cómo estás viendo, ¿no? ese campo social, ese movimiento de organizaciones sociales en la provincia y en la ciudad de Córdoba en particular, en relación a la vinculación entre sus acciones políticas de forestar, preservar algún bosque nativo, cuidar alguna especie, hasta incluso con esta noticia, y digo, acá lo relaciono con la noticia que salió hace unos pocos días del nuevo Parque Nacional de Ancenusa. ¿Cómo ves esa relación, esa presión que a veces ejercen los movimientos sociales y la repercusión que hace el gobierno de la provincia de Córdoba, de la nación, como Estado, lo digo, de tomar esas demandas y cómo luego esa política puede ser revisada o redireccionada ante la demanda pública? ¿Ves alguna consecuencia? ¿Cómo lo estás leyendo? Bien,
Mencionabas el tema de Parque Ancenusa y no puedo con mi genio, ¿no? Porque hace unos días me comentaron lo siguiente. El Parque Ancenusa es una excelente noticia, tan necesaria, tan importante, tan trascendente. Excelente lo de la creación del parque. Ahora, no es, digo yo, ¿por qué es una excelente noticia? Primero, porque viene promovida por una ONG, ¿sí? Como es Aves Argentinas, que trabajó mucho para que se concretara este proyecto. Pero la provincia no tendría que haber protegido esta región desde hace años, porque lo que en definitiva es el Parque Nacional es que se está cediendo la jurisdicción a la nación, ¿no? Entonces, viene promovida por nación, la provincia no hace más que ceder su jurisdicción ambiental sobre un territorio que no estaba protegiendo. Pero bueno, celebremos que la acción de una organización no gubernamental haya motorizado esto. Lo que nos preguntamos es por qué a las ONG de Córdoba no se les da ese mismo espacio cuando proponen, cuando impulsan proyectos. ¿Por qué es tan dificultoso? Lógicamente, hay un gobierno democrático con una mayoría que decide, lógicamente, las políticas, entre ellas ambientales también, que se aplican en la provincia. Pero me parece que está habiendo muy poco diálogo entre el Estado y las ONGs. Fundamentalmente, en los últimos años, donde creo que deberíamos celebrar que hayan surgido con tanta fuerza tantas asambleas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales en la provincia, ¿no? Que están ejerciendo su derecho ciudadano, que están organizándose a partir de sus preocupaciones. Pero me parece que falta diálogo en este rol en el que estamos nosotros como periodistas. La visión es esa: cuando uno se sale de sentirse involucrado en la sociedad cordobesa, digo, y sale para mirar desde afuera, me parece que hay un diálogo quebrado que debería restablecerse, ¿no? Porque los gobiernos, estoy hablando de gobierno provincial, los municipales, pueden sentirse cuestionados, se pueden molestar por los cuestionamientos, pero no pueden darle la espalda a los ciudadanos que le están pidiendo explicaciones o le están acercando inquietudes o proyectos y demás. Falta eso, y claramente se necesita nada más que de una decisión política. Una decisión política de abrirse al diálogo, ¿sí? Creo que le haría muy bien a la democracia cordobesa. Bueno, sí, ahí nosotros acá en la ULA, por ejemplo, en nuestra intencionalidad de promover justamente, de abrir el espacio a los fines de que organizaciones sociales, actores sociales que trabajan, puedan expandir su mensaje. Vemos que a veces esa posibilidad no se da en todos los espacios institucionales del Estado, y por la diversidad y la complejidad que tiene el Estado en su conformación, pero sí podemos ver que con pocas acciones, a veces como esto, ¿no? Poder generar los espacios de apertura para que quienes tienen algún proyecto puedan expresarlo y puedan de alguna manera
contárselo a alguien que puede tomar una decisión y que contribuir cualitativamente y cuantitativamente en que ese producto tenga mejores resultados, termina fortaleciendo a todas las partes, digamos. Eso por ahí creo que es parte del desafío, y como decías vos, por ahí a veces tiene que ver, me gustó esto que comentabas, porque a veces cuando hablamos de intereses en esa forma de simplificación, que es parte de todo este ejercicio que debemos hacer de construir la información, a veces se simplifican y se asocia Estado-gobierno con intereses particulares. Y vos separaste un poco ahí, pues planteaste lo que son funcionarios que tienen un rol por 4 años, planteaste el rol que pueden ejercer los trabajadores del Estado en su rol permanente, y cómo juega todo eso con todos los demás actores. Por ahí lo que nosotros pretendíamos con esta charla era que también vos nos puedas contar cómo vos estás encontrando, si encontrás una relación, digamos, de articulación entre el gobierno, el rol permanente, digamos, los sostenedores de la política pública en el Estado, que son justamente los empleados permanentes del Estado, y los ciudadanos, digamos, si ese canal fluye más o menos virtuosamente. En esta búsqueda que hace vos de información, ¿lográs identificar eso? ¿Se puede ver? Sí, claramente, por lo menos desde nuestra experiencia, ¿no? Los trabajadores del Estado provincial tienen un compromiso. Estoy hablando en las áreas relacionadas con ambiente, ¿no? Que son las que, sí, claro, por más supuesto, conocemos. Sí. Digo, tienen un compromiso en general muy claro, y tienen una conciencia ciudadana muy importante. Los trabajadores del Estado provincial saben la responsabilidad que tienen en sus manos en estas cuestiones. Entonces, inmediatamente yo me transformo en un defensor a ultranza de estos técnicos que trabajan en segundas, terceras líneas de las áreas ambientales de la provincia, porque realmente tienen mucha capacidad, pero también mucho compromiso, ¿sí? Y a veces entienden también esto que hablamos, la ausencia de información surgida desde los organismos oficiales, y forma parte de su preocupación también, ¿no? Claro. Sería muy bueno que en el país, en todas las esferas gubernamentales, los cargos públicos que señalan las directrices de las políticas ambientales estuvieran ocupadas por técnicos capacitados, ¿no? Los funcionarios políticos le hacen muy mal a las jurisdicciones ambientales. Está largamente demostrado eso. Bueno, empezando por María. ¿Qué titular que tiraste? No, bueno, pero para aflojar un poco, mira, acá hay ya casi cerrando, Joaco Arrascaeta, mira, casualmente vinculando temas, ¿no? Porque de lo que hemos hablado, de diferentes, hemos mirado la problemática de acceso a la información de diferentes lugares, ¿no? Desde el Estado, desde el rol periodista, desde la función pública permanente, desde las organizaciones sociales, y cómo eso repercute en la realidad ambiental que tenemos, que se ve de manifiesto en lo que es la pandemia, digamos, como un acontecimiento que hace una ruptura en nuestra realidad, en nuestra continuidad ambiental como la veníamos percibiendo hasta hace un año. Acá Joaco nos dice: soy estudiante de ciencias biológicas
¿hay algún lugar donde podríamos apuntar como salida laboral para empezar a colaborar con el ambiente? Bueno, acá Joaco nos hace una pregunta, casi una demanda, y que muestra cuáles son los intereses reales que estamos, y las necesidades que estamos como ciudadanos necesitando resolver en estos tiempos, ¿no? Problemas de trabajo y problemas económicos, y como consecuencia de, tal vez, el origen en un problema ambiental que estamos por ahí visibilizando o no mirando con la atención necesaria. Te tiro una... No sé, Juaco, te pedimos disculpas, capaz que nosotros no te vamos a poder responder ya tu pregunta. Podemos, si querés, después nos escribís y por correo podemos ver de dialogar y ver cómo ayudarte en esa consulta. Pero, para ser pertinente con la entrevista con Daniel, me parecía que podemos, por ahí, Daniel, ¿qué opinión tenés vos al respecto? Y en esto de construcción, como un periodista, ¿no? En las alternativas económicas que brinda el cuidado del ambiente, porque a veces eso que parecía irreconciliable que decís vos, tiene una salida económica también, que tal vez no está dentro del marco hegemónico, pero hay una posibilidad. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué experiencias has visto que puedan servir de ejemplo? Bueno, una muy concreta, Darío, tiene que ver con el desarrollo de la agroecología urbana. Por ejemplo, mi amigo Cristian Andrade, que tiene un emprendimiento que se llama Cuenta la Tierra, que está presente en la Feria Agroecológica, también, que se hace, la Feria Agroecológica se hace en Ciudad Universitaria, los sábados por la mañana. Bueno, Cristian encontró la forma de conciliar su economía familiar con esto que hablábamos, del cuidado del medio ambiente, una producción limpia, sana, de alimentos saludables. Se puede, ¿sí? Si el amigo Cristian logró hacerlo, seguramente, bueno, ahí hay un faro por donde seguir, ¿no? Pero también la cuestión de los residuos reciclados, ¿sí? En la ciudad de Córdoba hay muchos ejemplos de emprendimientos que se están que tienen que ver con estos. Es posible, ¿sí? Lógicamente está atado, Darío, a cuestiones macroeconómicas, ¿no? De la desaceleración de la economía, la baja de los hábitos de consumo, que se van de nuestras manos. No lo podemos manejar a eso. Entonces, sí en lo cotidiano, ¿no? Con una salvedad que hacemos siempre. Y que se bien entienda lo que digo. Pero por ahí, desde los sectores del poder, nos hacen responsables a los ciudadanos de, por ejemplo, esta cuestión de que, bueno, consumimos mucha agua, que está bien, es cierto, pero hay empresas que están mediando con esa agua, que están lucrando con un bien común. El tema de juntemos tapitas de plástico, todos estos discursos un poco vacíos y que cargan la responsabilidad de la situación planetaria a mi vieja que vive en Barrio Patricios, ¿sí? Cuando en realidad son las grandes empresas multinacionales repartidas por todo el mundo que están generando toneladas y millones de toneladas de residuos, ¿sí? Yo seguramente tengo que colaborar para revertir esta situación como ciudadano. Pero está bien, tengo que juntar tapitas, sí, para reciclar. Pero también tengo que cumplir con mi obligación como ciudadano de exigir
al Estado de que cómo se está produciendo en la fábrica que está en mi ciudad. ¿Sí? Es como un equilibrio. Yo tengo que sí reforestar, ¿sí? Tengo que plantar árboles en mi patio, árboles nativos, pero también tengo que exigir políticas públicas para que mitiguen los incendios, porque si no yo estoy plantando un arbolito y a 15 kilómetros de mi casa se están quemando 20.000 hectáreas. ¿Sí? Es esto, ese ejercicio ciudadano que requiere de un equilibrio. Mis acciones sí que son muy importantes, pero también la mirada sobre las políticas públicas, ¿no? Ese complemento me parece que sería muy saludable en esta situación. Y por supuesto, muy saludable también son cada una de las iniciativas que se van generando en torno a las cuestiones ambientales, ¿no? En el planeta, digo. Sí, sí, claro. Vos sabés que me dispara una reflexión porque veo que siguen llegando mensajes y me dispara lo que estás diciendo como una forma, yo también, de aproximándonos a una conclusión, digamos, de cierre de la conversación, de cómo a veces, en esto, cómo se ha construido tal vez un relato, ¿no? Tan mercantilizado de la resolución de los problemas, ¿no? Como que este hegemonismo cultural que se expandió en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Con el neoliberalismo, de que, bueno, todo se puede comprar. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer vos si lo podés comprar? Nos termina reduciendo a esto de poder plantar un arbolito, pero yo ya voté a alguien para que resuelva el problema del bosque nativo en general. Yo hago mi partecita, el problema grande se lo dejo a quien le compre la solución. Y si algo me parece que nos está presentando la pandemia como oportunidad y como desafío, es que ni los gobiernos son tan fuertes en su poder para resolver todo, ni las empresas por sí solas tienen el poder concentrado para poder resolver todo, ni los ciudadanos somos tan débiles como para no poder hacer nada. Me parece que, evidentemente, de lo que se trata es que podamos involucrarnos y que cada uno hagamos nuestra parte, pero exigiendo que los otros hagan la suya. Y de alguna manera lograr ese equilibrio. Digo porque, mira, sigue la pregunta, Joaco nos responde, dice, muchas gracias por la respuesta que le acabamos de dar. A veces es frustrante estar buscando trabajo en un kiosco sin desmerecer, cuando siento que estoy capacitado para ayudar al ambiente con mis conocimientos, pero falta salida tristemente. Bueno, después hay otros comentarios, ya los voy a leer. Digo, Joaco, te agradecemos tu comentario y tu amplitud, digamos, tu sinceridad para exponerte de esta manera y decirnos lo que te está pasando, porque realmente creemos que esto le pasa a muchos conciudadanos, cordobeses, cordobesas, argentinos y argentinas, en este contexto, un contexto bastante complejo, que nos está obligando a que rompamos nuestros paradigmas, nuestra lógica de pensar esta realidad, y por eso lo del acceso a la información, la idea de charlar con Daniel sobre esto y reflexionar un poco, es eso, invitarnos a que pensemos que cómo nos paramos de otros lugares, ¿no? Cómo logramos salir de esas posiciones, tal vez a veces de cierta comodidad que nos plantea la lógica de mercado. Compro soluciones y yo hago mis pequeños aportes. Por ahí, bueno, hay que articular y vincularnos entre todos para poder encontrar esas soluciones. Antes de cerrar, Dani, tuviera algunos mensajes más, pero retomo lo que estabas diciendo porque también sé que, bueno, hay muchas iniciativas desde el Estado y los gobiernos para poder, que están camino a esa posición, ¿no? Desde los Estados Unidos, que plantea hacer una reconversión energética, China,
Y en la ciudad de Córdoba nomás, el intendente ha planteado incorporar una fuerte política de economía circular, hay un congreso dentro de unos meses. Sabemos que la economía circular no es la solución, vamos a ganar tiempo para los desafíos que plantea el cambio climático, pero bueno, tal vez sea la manera en la que podamos involucrarnos todos y todas rápidamente en estos desafíos que nos plantea el planeta, ¿no? Ya el daño está hecho, como dice también otro de los programas de Radio Universidad, de los cuales por ahí, pero digo, el daño está hecho, pero tenemos que revertirlo y tenemos que sobrevivir. Te leo algunos comentarios que nos mandan, Dani. Bueno, muy buenos tus comentarios, Daniel, nos dice Juan. Acá Ibalú dice, sin duda hay mucho lobby, ¿no es cierto? Pregunta. Bueno, no sé, Dani, ¿qué decís vos? Sí, ¿quién preguntó? Ibalú. Bien, Ibalú Turnes. Bien, Ibalú, ni te imaginas. Esa es mi respuesta. Sí, muchísimo. Sí. Ibalú Turnes sigue. Biodiversidad, bien. Turismo ecológico, cultivos del lugar, energías renovables. En comparación con la explotación ganadera, nada es comparable. Sigue Ibalú Turnes, ¿no? Sigue, escribió bastante. No consumir derivados de explotación animal hasta la deforestación es para soja, que en un 70% es para alimentar animales de consumo, por entre comillas. Y también el agua. Bueno, varios comentarios ahí. Sí. Después, bueno, hay algunos comentarios más. Le pedimos también a quienes quieran seguir preguntando o aportando opiniones, que lo escriban en el chat. Nosotros vamos a ir respondiéndolo. Le invitamos también a Daniel que lo pueda hacer mañana o cualquiera de estos días. Queremos agradecerte mucho, Dani, por la charla, por la oportunidad. La idea es que podamos seguir charlando. Seguramente te vamos a volver a invitar dentro de algún tiempo por algún tema más específico. Esto fue muy general. Bueno, te agradecemos. Te damos unos minutos para que vos cuentes y nos digas algo de cuáles son tus nuevas columnas que vamos a tener que leer en los próximos días. Bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Darío. De nuevo, gracias a la Universidad Libre del Ambiente. Tres cosas. La inquietud de Joaco, que creo que por ahí todos las vivimos en algún momento, en el sentido de esta búsqueda laboral, ¿no? Que por ahí se termina siendo agobiante, en algunos casos genera desesperanza y demás. Bueno, Joaco, no le aflojes. Desde el lugar que te podamos ayudar nosotros, contá con eso. Eso por un lado. Por otro lado, lo de la ganadería, sí, es realmente un problema muy serio. Lo estamos viviendo en el norte de Córdoba. El norte cordobés, cada vez la frontera ganadera se está corriendo más. Por eso también los conflictos que surgen con el campesinado en el norte de Córdoba y que por ahí no son del todo visibles, ¿no? Así que sí, coincidimos, Ibalú creo que era. Lo tercero, Darío, hablabas de la Municipalidad de Córdoba y realmente me parece que esta gestión municipal está invitando a poner los ojos. Nosotros lo estamos siguiendo muy atentamente porque nos parece bastante novedosos los enunciados, al menos, que va proponiendo. Sabemos que es una ciudad gigantesca, muy difícil de administrar, con muchísimos problemas en lo cotidiano, digo, pero hay como pequeñas lucecitas de esperanza que se van prendiendo, ¿no? Al menos que se le atención a la cuestión ambiental. Después veremos si se pueden resolver cuestiones
o si se pueden llevar adelante. Pero, digo, es una gestión, diría yo, después de la de Rubén Martí, hace como 30 años, que, bueno, eso, le está prestando atención a la cuestión ambiental, así que saludamos todas estas iniciativas, ¿no? que se están gestando. Hago una aclaración, no es porque estemos comunicados desde una institución municipal, sino porque realmente lo estamos viendo así. Buenísimo. No deja de ser una buena noticia, esa que tanto nos cuesta encontrar, ¿no? En una mirada general, después seguramente aparecerán críticas o comentarios favorables, pero la inquietud está y así que buenísimo eso. ¿En qué estamos? Bien, estamos tratando de sobrevivir a la crisis económica que estamos atravesando gran parte de la población. Nosotros somos un medio autogestionado, no tenemos el apoyo, porque no lo buscamos, no lo queremos, de empresas privadas o de el Estado, porque consideramos que nos condicionaría en algunos aspectos, así que bueno, nos sostenemos a partir de la colaboración de nuestros lectores. Paso el chivo, en Sala de Prensa Ambiental, ustedes van a encontrar un chanchito, que es una alcancía, haciendo clic sobre la alcancía, ahí se pueden aportar y colaborar con el trabajo que hacemos. ¿En qué estamos? Le estamos prestando mucha atención, Darío, al tema de este parque fotovoltaico en Villa Cura Brochero. Seguramente va a ser el próximo informe de Sala de Prensa Ambiental. Desde ya te invitamos públicamente a una columna de opinión, así, sin anestesia. Perfecto, estoy comprometido. Como sabrás, nosotros tenemos muchos colaboradores, columnistas, que, bueno, hacen prestigioso y le dan brillo a nuestro portal de noticias y que, bueno, estamos trabajando en eso. Hay algunas otras cositas que estamos chequeando y viendo para no meter la pata. Pero bueno, ahí vamos con la información día a día que creo que en Sala de Prensa Ambiental nos hemos ganado un lugar muy importante dentro de la comunidad que se interesa por las problemáticas socioambientales en toda la provincia. Entonces, bueno, esto es un poco el día a día porque los requerimientos que tienen que ver con mensajes que llegan acerca de diferentes problemáticas en diferentes lugares de la provincia, nos hacen estar todo el día atendiendo estas cuestiones. Así que, bueno, acá estamos para lo que gustes, cuando lo necesites. Igualmente acá desde la ULA te agradecemos muchísimo. La Universidad del Ambiente, bueno, vos has participado en muchísimas actividades aquí, has brindado cursos y todo, así que te agradecemos otra vez tu colaboración de brindarnos esta charla desinteresadamente para poder opinar, para poder dialogar y que a partir de nuestro diálogo se genere alguna reflexión en quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales, por Facebook, Universidad Libre del Ambiente, por Instagram, ULA Córdoba, y por YouTube también ULA Córdoba en el canal. En unas horas vamos a poder, o mañana tal vez, ya esté colgada esta conversación para que quienes quieran revisarla y volverla a ver y compartirla con alguien para reflexionar, que es un poco el objetivo. Invitamos también a todos y a todas a que entren a Sala de Prensa Ambiental. Van a encontrar notas e información de muy buena calidad
con muy buen desarrollo y accesible a la lectura, y también que colaboren. Me parece que el gran desafío de los próximos tiempos es que los medios de comunicación, la prensa, recupere su independencia a partir del apoyo de los ciudadanos y ciudadanas, digamos, que seamos nosotros quienes banquemos esos medios para que nos brinden una información despojada de la mayor cantidad de lobbies, como decía alguien por ahí, o de intereses que pujen en una sola dirección, sino que pueda ser un desarrollo periodístico que muestre la diversidad y la pluralidad de la realidad. Dani, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Agradecemos a todos y a todas quienes siguen escribiendo y agradeciendo. Ruth, Lucas, ahí Lucas y Joaco, pónganse de acuerdo, pueden hacer algo juntos a lo mejor. Eso también promovemos, que hay que juntarse y hacer cosas juntos. A Vicky, bueno, a todos y a todas, muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros de trabajo también que nos ayudaron en esto, a Euge, a Gabo, a Vicky y a todos los que están aquí en la ULA. Gracias, Dani. Por favor, un abrazo para todos ahí en la ULA, entrañables personas trabajando en un sector público con mucha eficiencia y mucha calidez humana también, así que por eso es entrañable la ULA y por eso tan contento de estar en este espacio. Dale, gracias. Lo de la columna lo hablamos después por privado. Chao, Cheno. Suerte. Chao. Chao, chao.